TFG es un trabajo en el que es tu carta de presentación. Una vez terminado la carrera, es el proyecto donde vas a empezar a trabajar y tienes que verlo de una manera de trabajar un montón y dar lo mejor de ti. Enfrentarte un poco a la realidad. Unibertsitateak bilatzen duena da ikasleak konturatu daitezen, eta dano konturatu gaitezen, gradua amaierako lana ez dela gradua amaitzeko ate bat ixtea, baizik eta munduari ate bat zabaltzea. El congreso consiste en que alumnos de la UPV presenten su proyecto de TFG y allí pues, evalúan los mejores TFGs y uno de los mejores fue el mío. He estudiado creación y diseño en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Mi TFG comenzó en tercero de carrera en una asignatura que se llama Ambiente Espacio Urbano y lo que es una transformación del Parque Doctor Ariza de Portugalete mediante una escultura de la cabeza de un simio. El Parque Doctor Ariza es conocido como el Parque de los Monos porque fue el primer zoológico al aire libre de Vizcaya y hubo un montón de animales, entre ellos monos. Siempre llevo un cuaderno en el bolso, entonces dibujé un mono y lo vi directamente en el parque. Tuve que visitar el zoológico de Santillana del Mar, donde realicé una serie de dibujos de diferentes simios para elegir el simio en concreto que iba a utilizar para la escultura. Mi idea principal es traer la historia del pasado al presente mediante la escultura del simio y darle una nueva oportunidad al Parque Doctor Ariza, al Parque de los Monos, con una nueva forma de ver el parque. Grado amaierako lan batean aukeratzen balin baduzu, gai importante bat, erronka sozial bat, iraunkortasunarekin zerikusia daukan gai bat edo kezkatzen zaituen gai bat besterik gabe, hori garatzean proiektatu daitekela kongresoan eta hori bihurtu daiteke egi, ez? Bihurtu eraldatzeko baliogarria bilakatu daiteke. Horregatik animatu nahi ditugu ikasleak, eta irakasleak bai, ez? Parte hartu dezaten, bultzatu ditzaten ikasleak parte hartzera, ze benetan izan daiteke ekarpen handia gizarteari begira eta munduari begira, zeratik ez. Que a nivel cultural, para el pueblo, para las personas, no solamente algo que se va a quedar en ti, sino que puede llegar a todo el mundo, ¿no? Primero tienes que creer tú que puedes transformar el mundo y después hacer ver que se puede transformar.